de la renta. Título segundo dice de las personas morales. Y el título tercero es el 86, me parece. 79. El título tercero habla de las morales con fines no lucrativos. Entonces, el título segundo serían las morales lucrativas, aunque también entran allí unas morales que no son lucrativas, porque las personas morales lucrativas, diríamos, a ver, lucrativas contra no lucrativas. Las lucrativas, como su nombre lo indica, persiguen el lucro. Las no lucrativas tienen un fin distinto al lucro. ¿Y qué es el lucro? Este es un tema que no está muy claro, así como van a encontrar ustedes, no solamente en el ámbito del ISR, sino en otras leyes, Ley Federal de Trabajo, Ley del Seguro Social, muchos aspectos que no están claros. Entonces, ¿qué es el lucro? El lucro esencialmente tiene que ver con la especulación. ¿Sí? Por ejemplo, compro en 10 pesos para vender en 18. Eso es especular, lucrar. Compro en 10 para vender en 18. Bueno, 18 es mucho, contador. También si lo vendo en 12, sí, o sea, compro en un precio para vender en un precio más alto, el que sea, pero más alto de lo que me costó. ¿Sí? Eso es lucro, eso es especular. Entonces, si tú te dedicas a lucro, pues eres del título segundo. Oye, ¿y si yo me dedico a prestar un servicio? Por ejemplo, el servicio de contabilidad. Ahí no es lucrar, eso no es lucrar. Estoy prestando un servicio y a lo mejor lo cobro muy bien. Oye, contador, ¿cuánto cobras por llevar una contabilidad de una persona moral de título segundo? Pues cobro 30,000 mensuales. Oye, no inventes, es mucho. Eso cobro. El ejemplo que hacíamos de, oye, me encargaron 10 declaraciones anuales y voy a cobrar 10,000 por cada una, 100,000. ¿Y cuánto le vas a pagar a tus auxiliares que son los que la van a hacer? 20,000 pesos, invitándole las carnitas, 20,000. Oye, ¿te vas a llevar 80,000 de ganancia? Sí, ¿y qué? Y fíjense, no es lucrar, no es lucrar. Sí es un fin preponderantemente económico, pero no es lucrar. Entonces, se dedican a prestar servicio y puede ser que esa prestación de servicio tenga un fin económico o no tenga un fin económico. De carácter económico.
o no económico. Por ejemplo, de carácter económico, el servicio de contabilidad. Cobras y cobras muy bien, es de carácter económico, sí, pero no es lucrativo. De carácter no económico, por ejemplo, un partido político. Aunque se hacen buenas tranzas, pero en teoría no es de carácter económico, sino formar una coalición de personas que comulguen con sus ideas, hacer fuerza y ver si democráticamente pueden llevar a uno de sus candidatos a un cargo público. Pero no es un fin económico, un partido político, un sindicato. Aunque hay sindicatos que lo ven como algo económico. Pero, ¿cuál es el objetivo de un sindicato? Formar un grupo, una agrupación para hacer fuerza en contra de malas intenciones del patrón o para favorecer a sus agremiados. Por ejemplo, una iglesia. Ayudar a cultivar el espíritu de las personas, etcétera. Entonces, puede ser una persona moral que persiga un fin de carácter económico o preponderantemente económico o no, pero no son lucrativas. Sin embargo, aunque no son lucrativas, por ejemplo, un despacho contable es una sociedad civil. No es mercantil, es sociedad civil. Aunque no es lucrativa, pero para efectos del impuesto sobre la renta, entra en el título de las lucrativas. Por eso el título segundo no se llama las lucrativas, porque ahí nada más, no están nada más las lucrativas. Aunque el título tercero sí se llama de las no lucrativas, pero no son todas las no lucrativas. Porque hay no lucrativas que están en título segundo. Una escuela, por ejemplo, que no tiene autorización como donatario. Entonces, en el título segundo, básicamente, está la mayoría de las sociedades mercantiles, aunque el año pasado hubo una reforma a la ley del ISR, de tal manera que aquellas personas morales cuyos ingresos no rebasaran 35 millones de pesos iban a estar reguladas bajo el régimen llamado RECICO o régimen simplificado de confianza. Entonces, hay diferencias importantes en ambos regímenes porque las personas morales de título segundo, sus ingresos los acumulan aunque no los cobren a base de devengado. Tienes el derecho a cobrar, ya tienes que pagar un ISR. En el caso de las morales de reciclo, sobrecobro. Oye, las ventas a crédito no te afectan para ISR, en el título segundo, sí. Entonces, hay diferencias importantes entre un contribuyente del régimen título segundo o un contribuyente del régimen del título séptimo. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a hacer referencia a las morales del título séptimo, las de reciclo, aunque esencialmente nos dirigiremos a las morales de título segundo. Esta es la estructura del título segundo. Empieza en el artículo 9, del 9 hasta el 78. Diríamos, la primera sección o el primer grupo de artículos del 9 al 15, que son 6 artículos, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perdón, son 7 artículos. Habla de las disposiciones generales, de las morales del título segundo, ya es el título segundo.
El capítulo primero habla de los ingresos, el capítulo segundo de las deducciones. Es el capítulo primero del título segundo, el capítulo segundo del título segundo, el capítulo tercero del título segundo, ajuste por inflación. El capítulo cuarto, instituciones de crédito, no nos vamos a meter ese apartado. El capítulo 5, pérdidas. El capítulo 6, régimen opcional para grupos de sociedades. El capítulo 7, coordinados. El capítulo 8, régimen de actividades agrícolas ganaderas, los AGAPE o las AGAPE. Y el capítulo 9, obligaciones de las morales del título segundo. Entonces, del artículo 9 hasta el artículo 78. Yo les comentaba a ustedes que los residentes en México pagan, les hablaba hace un rato de 2 impuestos. Les decía, los 2 impuestos más importantes en México son el ISR y el IVA. Y decíamos, si eres residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. Incluso la ley dice, aunque no tengas, si eres residente en el extranjero, aunque no tengas establecimiento permanente en México. Por ejemplo, imagínense ustedes, todavía no está regulado, pero imagínense ustedes una empresa como Amazon. Bueno, Amazon me parece que ya tiene domicilio en la Ciudad de México, pero normalmente las empresas que se manejan a través de plataformas digitales. Oye, ¿tendrá algún domicilio en México? No. No, no tiene, pero sí tiene ingresos en México. Entonces, en este caso, este tipo de empresas todavía no están reguladas para efectos del ISR y la intención internacional es que en cada país donde tengan ingresos tengan que pagar un impuesto sobre la renta. Oye, pero no tenemos establecimiento permanente en México, ni tampoco somos residentes en México, pero tienes fuente de riqueza en México, porque en México tienes permiso para operar tu aplicación y eso te genera un ingreso, es fuente de riqueza. No, no eres residente en México, eres residente en el extranjero y tampoco tienes establecimiento permanente en México porque no tienes lugar de negocio a través de un celular que ni es de ellos, es de cada persona. Bueno, en teoría sería una fuente de riqueza en México. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta nos dijo, vas a pagar, si eres residente en México, respecto de todos tus ingresos. Si eres residente en México, respecto de todos tus ingresos. Si eres residente en el extranjero y tienes establecimiento permanente en México, respecto de los ingresos de dicho establecimiento permanente. Muy bien. Oye, entonces ya sé que debo pagar un impuesto sobre la renta. La mayoría de los contribuyentes en México son residentes en México. La mayoría. ¿Sí? Muy poco estaremos batallando con residentes en el extranjero que tienen establecimiento permanente en México. La mayoría son residentes en México y además la mayoría solo tienen negocios en México. ¿No? Muy pocas empresas como Bimbo, ya quisiéramos que fueran muchas, ¿no? Muy pocas empresas como Bimbo y a lo más alguna empresa que tendrá algún negocio en Estados Unidos, pero no más un país.
La mayoría son residentes en México que solo tienen negocios en México. Entonces, la pregunta entonces es, bueno, ¿y cómo se paga el ISR? ¿Cómo se determina? ¿Cuáles son sus elementos? Sus fechas, todo eso, ¿qué es lo que vamos a empezar a platicar ahorita? Aquí ya estamos en el título segundo. Aquí ya estamos en las personas morales. El primer artículo que veíamos, el artículo segundo, el artículo primero, era para todos los contribuyentes. Pero a partir de ahorita, ya solamente nos referiremos a las personas morales lucrativas o del régimen general de ley. Dice, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces, fíjense qué nos da el artículo 9. Punto número 1, el ISR es por año. ¿Sí? Punto número 1, el ISR se paga por año. Oye, ¿y los pagos mensuales? Vamos a ver más adelante qué dice la ley sobre esos pagos mensuales. Pero el ISR se paga por año. ¿Y cómo se paga? Dice, al resultado fiscal le aplicas la tasa del 30%. El ISR se paga por año. ¿Cómo? Dice la ley, al resultado fiscal le aplicas la tasa del 30% y ese te va a dar el ISR del ejercicio. Oye, qué fácil. Al resultado fiscal le aplico la tasa del 30% y ese es mi impuesto sobre la renta. ¿Y cómo se determina el resultado fiscal? ¿Cómo se determina el resultado fiscal? Lo dice la misma ley. Dice, mira, el resultado fiscal se determinará como sigue. Vas a obtener la utilidad fiscal. ¿Cómo? Disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la PTU pagada en el ejercicio. A ver, ingresos acumulables del ejercicio, del año. Normalmente es un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ingresos acumulables del ejercicio, le vas a restar las deducciones autorizadas menos las deducciones autorizadas. Y también le vas a restar la PTU pagada en el ejercicio, menos la PTU pagada. Ingresos acumulables del ejercicio menos las deducciones autorizadas
del ejercicio es un año, menos la PTU pagada en el ejercicio. La PTU pagada en el año. Y eso te va a dar la utilidad fiscal. Todavía no llegamos al resultado fiscal. Estamos llegando apenas a la utilidad fiscal. No es lo mismo. Entonces dice, a los ingresos acumulables del ejercicio le vas a restar las deducciones autorizadas del ejercicio, le vas a restar la PTU pagada en el ejercicio y eso te va a dar la utilidad fiscal. Aquí está, este es el artículo 9. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la PTU pagada en el ejercicio en los términos del 123, la PTU constitucional. Bueno, eso te va a dar la utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le vas a restar, si es que tuvieras, en su caso, si es que tuvieras, pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces, a esa utilidad fiscal le vas a restar las pérdidas, ojo, no las pérdidas contables, las pérdidas fiscales. Así como tenemos una utilidad contable y una utilidad fiscal, también podríamos tener una pérdida contable y una pérdida fiscal. La que vamos a restar aquí es la pérdida fiscal, menos pérdidas fiscales de ejercicios pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Aunque el impuesto se calcula por año, si traes pérdidas de años anteriores, te doy chance que las vayas restando. ¿Sí? Lo malo que tuviste en años anteriores lo puedes aplicar con lo bueno de ahorita y ya ves si quedas tablas, te sale a favor o te sale a cargo. Entonces, a la utilidad fiscal le vas a restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar y ahora sí, eso te va a dar el resultado fiscal del ejercicio. Siempre y cuando esta resta sea positiva. La utilidad fiscal menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. Eso te va a dar el resultado fiscal y ahora sí, eso lo multiplicas por la tasa del impuesto y te va a dar el ISR del ejercicio. Ahí está. Los ingresos acumulables del ejercicio le restas las deducciones autorizadas del ejercicio. Le restas la PTU pagada en el ejercicio y te da la utilidad fiscal del ejercicio. Le restas pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar y te da el resultado fiscal del ejercicio. Si es positivo, lo multiplicas por el 30% y te da el ISR del ejercicio. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Por ejemplo, el ejercicio fiscal 2022 se debe pagar a más tardar el 31 de marzo del 2023. Ya nos faltan 15 días para eso. Hay un artículo en el Código Fiscal, el artículo 12, que dice que si cae viernes o inhábil, se corre al día hábil siguiente. La ley me dijo, mira, lo vas a pagar dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio. O sea, en marzo, a más tardar en marzo.
dentro de los 3 meses siguientes. Lo puedes pagar en enero, en febrero o en marzo. 31 de marzo cae viernes. ¿Sí? Cae viernes. Entonces, dice el Código Fiscal al respecto. El Código Fiscal, en el artículo 12, dice: artículo 12 del Código Fiscal. Dice: no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir el pago de contribuciones. Y luego dice: también se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil cuando sea viernes, el último día del plazo en que se deba realizar el pago de contribuciones ante los bancos. Entonces, oye, ¿cuándo debes pagar el ISR del ejercicio? El 31 de marzo. Oye, pero cae viernes. Ajá. Ah, y entonces dice el código: se prorroga el plazo hasta el siguiente día hábil cuando sea viernes, el último día del plazo. Por lo tanto, el plazo se corre al siguiente día hábil, 3 de abril del 2023. Entonces, tienes de plazo hasta el 3